Bienvenidos a La Imagina Sueña, leyentes. Yo soy Patti y el día de hoy vamos a hablar de mis lecturas del mes de febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en febrero? Es un mes chiquito de 28 días, pero para mí fue bastante fructífero en cuanto a lectura. Fueron en total 10 libros, algunos pequeños, otros más grandes, algunos en audiolibro, los demás en físico. Pero bueno, se los quiero compartir, a ver si ustedes ya lo leyeron y cuáles son sus comentarios. Empecemos. El primero de ellos es una relectura, porque lo leí el año pasado, pero como hice un club de lectura, pues lo volví a leer y además me encantó el libro Aquitania. Aquitania, que es la vida de Leonor de Aquitania, la primera parte de la vida de Leonor de Aquitania, desde que es una niña como de 15 años y todo su matrimonio, la mayoría de su matrimonio con el rey de Francia. Toda una serie de estrategias de guerra por el poder. También aquí hay algo de thriller porque hay una muerte que se está investigando. Pero la verdad es que este libro me encanta. La autora me gusta mucho cómo escribe y creo que además la vida de esta mujer de la que nos narra, aunque esta es ficción histórica, pues da para una segunda parte, porque Leonor de Aquitania tuvo realmente una vida muy, muy interesante. Entonces, además este libro fue Premio Planeta del año pasado. Súper recomendado. Mi siguiente lectura fue una lectura que tenía pendiente, que es el último libro de los Medici de Matteo Strucol. Este es La decadencia de una familia, donde nos presenta a María de Medici, que es esposa de Enrique IV de Borbón, rey de Francia, la segunda reina de Francia por parte de los Medici. Una tía abuela parece ser que había sido la otra reina, no queridas en Francia porque les decían que eran las italianas, y toda esa añoranza que los Medici que vivieron fuera de Florencia tenían de su Florencia, toda esa guerra del poder. En este caso, María estaba muy enamorada del rey y todo lo que hace para que sus enemigos no la atacaran tan fuerte. Desgraciadamente el rey muere y bueno, su hijo tiene una especie de reinado que no va de acuerdo con ella y no les cuento más, pero la verdad es que me gustó. Aunque de esta tetralogía yo creo que el primer libro es el mejor. Se la recomiendo si les gusta la ficción histórica y si quieren conocer un poco más de esa influyente familia florenciana que fueron los Medici. El siguiente libro que leí es muy pequeño, pero buenísimo y además una sorpresa, porque es de Guillermo Arriaga y es Escuadrón Guillotina. ¿Por qué una sorpresa? Porque yo leí Salvar el Fuego. Salvar el Fuego me gustó, pero tengo que reconocer que es un libro muy crudo, muy realista, así es como presenta las cosas Guillermo Arriaga. Entonces, pues yo esperaba algo parecido y no para nada. Este es un libro súper divertido, donde encontramos a Feliciano Velasco, un joven abogado que, construye una guillotina y va y se la quiere vender a Pancho Villa en la época de la Revolución Mexicana. Pancho Villa queda fascinado con la guillotina, pero en lugar de pagarle le dice: como premio, usted es parte de mi ejército. Y bueno, Feliciano pues era un hombre menudito, civil, que nada quería ver con la revolución y se ve metido en toda la revolución. Y bueno, aquí es toda la historia de esta guillotina a lo largo de la revolución, la historia de todo lo que hace Feliciano dentro de este ejército, donde llega a tener cargos muy altos y donde llega a tener cargos muy bajos cuando su guillotina falla. Y la verdad es que muy amena. Les digo, una gran sorpresa de Guillermo Arriaga con esta lectura. Es pequeñita, o sea, no pasa déjenme ver, son 143 páginas, pero para un fin de semana tranquilo, desestresante, muy recomendable. Después, por supuesto, que también leí un clásico, La Edad de la Inocencia, de Edith Wharton, que es un libro escrito por ahí de 1920, que ganó el premio Pulitzer, pero nos muestra la sociedad de Nueva York de finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, 1800 y tantos. Se centra en la vida de Newman Archer, que es un joven aristócrata de Nueva York, y realmente la alta sociedad de Nueva York estaba compuesta por 4 grandes familias, y él era parte de una de esas grandes familias. Y bueno, todas las etiquetas sociales que había,
todo lo que era, además el manejo de la mujer, digo ahorita que es marzo y estamos hablando del mes de la mujer, yo creo que la autora nos muestra mucho cómo la mujer no tenía derechos, nos muestra porque aquí llega una prima de su novia que estaba casada en Europa con alguien muy rico, que se quiere divorciar y decían es que si se divorcia toda la familia va a quedar manchada. Imagínense, no solo ella quedaba ya manchada y etiquetada de por vida, no, toda su familia. Entonces, ¿cómo puede ser? Y desde que se iban a la ópera de una manera, si llegaban de otra, todo era pues un mundo de fingir, para mantener, y si veían a alguien platicando con otra persona ya corrían los rumores, ya le dejaban de hablar. Entonces eso es lo que más me gusta de este libro, que Edith Wharton retrata muy bien cómo era la sociedad y cómo eran los pocos derechos de la mujer y cómo a pesar de eso las mujeres dentro del matrimonio pues veladamente lograban cumplir ciertas de las cosas que ellas querían. No les puedo platicar más para no spoileárselos, pero pues si quieren leer un clásico y conocer cómo era la vida en esa época, yo creo que Edith Wharton retrata muy, muy bien a la sociedad neoyorquina. Posteriormente me di el gusto de releer también Los hornos de Hitler, de Olga Lengyel, de quien ya tienen una reseña en el último episodio de Lectura Ruca Nunca Caduca, que es un libro que se escribió en 1949. Ella estuvo en Auschwitz estuvo en Auschwitz en 46, principios de 47, entonces tenía muy vívida en su memoria todo lo que le tocó ver y vivir y sentir, y es también un libro muy fuerte, muy crudo, porque es una narración, más que novela, es una narración de todo lo que se vivía en esos campos de concentración. Por un lado en Auschwitz, que era un campo de trabajos forzados, y por otro lado junto estaba otro campo de exterminio. Entonces el descubrir lo que era el campo de exterminio, el ver cómo sus seres queridos pues no logran sobrevivir, toda esta narración la verdad es que es muy fuerte, pero como les dije en la reseña, yo creo que es necesaria que la leamos para crear memoria de los hechos, para que no vuelva a suceder estas barbaridades. Cada día me deja más sorprendida las cosas tan inhumanas que fueron capaces de hacer los nazis con la justificación de que eran la raza superior. No dejen de leerlo en algún momento de su vida. Y por supuesto que en febrero hubo lectura del Stephen King Club y le tocó a Misery, un clásico del autor. Esta también fue una relectura porque yo lo leí hace 2 años. Me encanta, es un terror psicológico que te tiene siempre así. ¿Por qué? Porque, híjole, Stephen King es muy descriptivo cuando hace sus historias, pero aquí esta novela básicamente tiene 2 personajes, a Paul Sheldon, que es un escritor famoso, que ha hecho unas novelas de Misery, que pues no tienen gran aportación literaria, pero que a cierto grupo de fanáticas les encanta. Misery es una mujer, por lo que yo entendí, de siglo pasado, y todas las aventuras amorosas de esta mujer. Paul Sheldon tiene un accidente en invierno en una carretera sola y pasa a Annie Wilkes, una enfermera que resulta ser su fan número 1. Y bueno, ve que él está en el accidente, fue un accidente muy fuerte donde se dañó muchísimo las piernas, él está inconsciente y en lugar de llevarlo al hospital se lo lleva a su casa. Y cuando él empieza a regresar de esa pérdida de sentido del accidente, pues empieza a dar cuenta de dónde estoy, por qué estoy aquí, las piernas, pero se empieza a dar cuenta además de que Annie Wilkes, su salvadora, pues tiene un desorden mental muy fuerte. No soporta que la contradigan, se pone de malas muy fuerte y cuando se enoja, cuidado, porque híjole, tiene unos enojos que llega a cosas terroríficas, y terroríficas en serio. La genialidad, como les digo, de Stephen King es que narra toda esta novela como si tú estuvieras dentro de la cabeza de Paul Sheldon. Entonces, todo ese temor, todo ese terror, el que ya se enojó y ahora qué me va a hacer y no puedo caminar, tengo las piernas destrozadas, todo eso lo vas sintiendo tú en cada momento. Está súper bien escrito, créanme. Esta sí me dio miedo. It no, It lo leí, todo entendí,
Pero esta yo creo que da más miedo por cómo está escrita, porque estás dentro de la cabeza de Paul, y la otra porque puede ser verdad, porque en cualquier momento una persona se puede desequilibrar, no es un ente maligno que viene de no sé dónde, cosa que a lo mejor nos creerán y otros no creeremos, pero esto puede llegar a ser realidad. Entonces, la verdad, mis respetos para el señor Stephen King con esta novela. Para mí es la que hasta ahorita de las que más me han gustado de él. Y además la película, genial, muy bien adaptada. Desgraciadamente no pudieron hacer todas las atrocidades que hace Annie en la película porque, pues no, Kathy Bates, que fue la artista que personificó a Annie, quería hacerlo, pero le dijeron que no se podía porque fue hecha en los años 80 y que era demasiado fuerte, pero la hizo también que ganó el Oscar, entonces se las recomiendo ambas. También hay reseña en mi canal de hace como 2 años, les voy a dejar al final o por aquí la liga para quien se interese. Puede haber una reseña más detallada de este libro. Por otro lado, también leí La panadería encantada de Ko Byung-mo, editorial Nostra. No sé si pronuncié bien el nombre de la autora, es coreana. Es la primera vez que leo algo de una autora coreana. La verdad me gustó. Se trata de un chico que pierde a su madre muy chico de edad y su padre se vuelve a casar. Y la mujer con la que se casa, pues es muy especial, lo tenía muy, sin llegar a la violencia, pero pues no lo trataba bien. Pero él pues, se aísla un poco y el papá trabajaba todo el día, entonces él dice, me aíslo y en cuanto sea grande me voy de aquí. La madrastra tenía una niña y un día esta niña tiene ciertos problemas y por algo lo acusa a él de estos problemas sin que él fuera el culpable. Entonces la madrastra habla a la policía, el papá le dice que cómo es posible y él sale huyendo y se mete en una panadería que había en la zona habitacional donde él vivía. Una panadería donde normalmente él compraba pan para pues no tener que cenar con la familia. Y pues había hecho cierta amistad lejana con la señorita que atendía y con el panadero. Pero cuando llega a esta panadería, el panadero le ayuda, pero se encuentra que el panadero es un mago y le da asilo y le dice, te puedes quedar aquí un tiempo. Pero el panadero no es un mago tipo Harry Potter, sino es un mago que vendía por internet galletas mágicas. Y le dice, ok, tú vas a llevar los pedidos por la red y estás aquí un tiempo. En este tiempo él ve, pues bueno, que la magia tiene sus consecuencias, es lo que le enseña el mago. Tú puedes pedir una galleta, pero va a tener sus consecuencias el usar la magia. Y va conociendo ciertos casos de estas galletas mágicas que se van dando. Y bueno, finalmente tiene que regresar a su casa con una galleta mágica y tiene que tomar una decisión muy difícil si la usa o no la usa cuando regresa a casa. Además de que se encuentra con tristes sorpresas en casa. La verdad es que es un pequeño libro, sí, déjenme ver también, son 230 páginas de libro, pero es una historia muy diferente a la magia normal y lo que me gustó es el mensaje que trae. También es una lectura que yo les aconsejo para un fin de semana. En un fin de semana fácilmente podrían leer este libro. Por otro lado, en audiolibro oí El tren de las 4:50 de Agatha Christie, que es una de las últimas novelas de la señorita Marple. Ya saben que Hércules Poirot es su detective principal, pero la señorita Marple también a mí me gusta mucho, que es una viejita inglesa, que en base al conocimiento que tiene de la gente, siempre que hay un caso que resolver, donde pues ella no es detective, pero casualmente está ahí, ella empieza a decir, tal se parece a tal, y como tal era muy chismosa y hacía esto, entonces tal debe de, y va elucubrando el crimen. Lo que no me gusta de esta novela, y fíjense que yo adoro a Agatha Christie, pero esta no me gustó, porque ya nos presenta a una señorita Marple muy vieja, que pues no puede andar platicando con todo mundo, entonces ella contrata a otra persona para que le ayude a resolver el crimen que había visto una de sus amigas. Resulta que una de sus amigas, otra señora ya de edad, iba a casa de la señorita Marple en un tren de una ciudad a otra en Inglaterra y se cruza con otro tren, y el otro tren, cuando se cruza y se queda parado, ella alcanza a ver a un hombre que está estrangulando a una mujer. Por supuesto que la amiga de la señorita Marple lo reporta con la policía, pero no hay ningún cadáver, no hay reporte de nada. Entonces todo el mundo como que empieza a decir, ay, pues viejita, se lo imaginó. Pero la señorita Marple, conociendo a su amiga, dice, no, tú no te lo imaginaste, y empieza a hacer ciertas deducciones
hasta que contrata a esta mujer para que ella investigue un poco más a las personas y en el lugar donde ella cree que tuvo que ver el asesinato. Como les digo, no me gusta tanto porque no es la misma señorita Marple la que hace las deducciones. Nada más al final como que ella aparece y dice sí por esto y te empieza a explicar. Pero prefiero otras novelas de Agatha Christie. No deja de ser Agatha Christie, pero no es de mis favoritas. También escuché Cita con la muerte de Agatha Christie, que es donde en un periódico de una pequeña población de Inglaterra empiezan a aparecer anuncios de mañana a tal hora alguien se va a morir. Y todos como que, ay, es un juego de detectives, vamos a ir a casa de tal para ver. Y cómo pues sucede que hay un muerto y cómo se arregla. Tampoco es de mis favoritas de Agatha Christie. Creo que tiene mucho mejores novelas. Y por último también escuché Tierra de Mujeres de María Sánchez, preparándome para este marzo, mes de la mujer. Me lo recomendaron mucho en mis clubes de lectura y me di el gusto. María Sánchez es una veterinaria rural española donde empieza a ser, pues yo creo que más que el libro es como un ensayo donde empieza a analizar primero, pues que la mujer no siempre ha tenido los mismos derechos, pero dice la mujer de las ciudades ha reaccionado, ha levantado la voz y ha logrado pues ciertos derechos que antes no tenía, aunque faltan otros más. Pero luego empieza a compararlo con la mujer del campo. Y dice, pues la mujer del campo no es reconocida. Dice, yo misma que nací en el campo, cuando era chica yo quería ser como mi papá, como mi abuelo, como mi tío, pero no como mi abuela o como mi madre. Y entonces ella en este ensayo nos empieza a contar que se hizo un acercamiento con su abuela, con su madre, con las mujeres de la familia. Y pues se dio cuenta que la mujer en el campo trabaja mucho, pero muchísimo. Pero pues que no tiene tiempo de protestar, de levantar la voz, porque pues su vida es trabajar y dentro del ámbito, pues todo mundo sabe que hace su trabajo. Entonces este ensayo es para hacer un reconocimiento a esas mujeres del campo y ella misma como veterinaria rural dice, pues necesitamos ser reconocidas, saber que ahí estamos y que siempre hemos trabajado a la par de los hombres. Entonces me encantó oírlo en audiolibro porque te va narrando, te va explicando con un tono español que me encanta también. Entonces, si quieren oír algo en este mes de la mujer que valga la pena sobre la situación de las mujeres en el campo, este es el libro para leer. Pues bueno, esas fueron todas mis lecturas del mes de febrero. ¿Y ustedes cómo les fue? ¿Qué tanto leyeron, escucharon? Platíquenme. Si leyeron alguno de estos libros, déjenme sus comentarios si les gustaron, no les gustaron. Ya saben, la lectura es subjetiva y lo que nos gusta a unos, a otros no. Y eso es lo más normal del mundo. Como siempre, ya saben, si les gustó este video, les pido que pongan dedito arriba, que se suscriban al canal, compartan este video con todos sus amigos y familiares que les guste la lectura. Y si no les gustó, ya saben, dedito abajo, pero me dicen por qué no les gustó. Y como siempre, nos vemos la semana que entra para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no? Bye.